no hay que confiarse de los sismos de baja intensidad. El del Cusco del domingo pasado fue de 5,1 grados y dejó 8 muertos y numerosas viviendas destruidas. Razón más que suficiente para estar preparados siempre. También hay que recordar que hace 40 años se produjo el sismo que sacudió Lima el 3 de octubre de 1974. Ese largo silencio sísmico es el que preocupa a los científicos. El profesor Rodolfo Cerrón Palomino es un notable lingüista que investiga los idiomas nativos andinos y tiene una clase en aula abierta en la que habla del idioma secreto de los incas, que solo era utilizado por la nobleza incaica. No hay tal. En esta entrevista nos revela el supuesto misterio. A la llegada de los españoles había básicamente dos idiomas dominantes en el Perú, el quechua y el aymara, ¿no es cierto? Pero usted habla de una lengua secreta de los incas. ¿A cuál se refiere? Bueno, en realidad, a la llegada de los españoles había tres lenguas generales, reconocidas ya incluso por Toledo mismo: el aymara, el quechua y el puquina. El puquina estaba ya fragmentado bastante, estaba siendo desplazado por el quechua, por el aymara. La mayoría de sus hablantes entendía o bien el quechua o el aymara, y todo eso nos va demostrando que la lengua estaba en proceso de desplazamiento ya gradual. Ahora, la lengua secreta es pues una entidad a la que hace referencia Garcilaso y otros cronistas, y en muchos casos los historiadores han interpretado esto como una especie de fantasía del Inca Garcilaso. ¿La nobleza inca se comunicaba con esa lengua, con puquina? Claro, según nos dice Garcilaso, esta lengua era de uso exclusivo de la nobleza incaica. Ahora, esa es una idealización, ¿eh? Lo que sí parece cierto es que efectivamente los incas míticos, aquellos que según la tradición procedían del Titicaca, salieron del Titicaca y hicieron el camino hacia el Cusco, posiblemente hablaban una lengua propia de la región. Ahora, si averiguamos qué lengua se hablaba, digamos, en esa región, no hay sino dos alternativas. Una, la lengua uro, que se hablaba en la zona de los lagos, a lo largo del eje acuático Titicaca-Poopó, y la otra, la lengua puquina, el puquina, que era la lengua de Tiahuanaco. Entonces, la lengua que pudo haber sido la que llevaron los incas míticos al Cusco, debió haber sido la puquina. Pero como este grupo migrante al Valle del Cusco era minoritario, no podía mantener esa lengua, ¿no? Tuvo que aprender el quechua por varias generaciones. Tuvieron que aprender el aymara, que se hablaba entonces en toda la región. Entonces, las alianzas matrimoniales que los incas establecen allí de primera intención para poder vivir en el Cusco en su nueva morada, ¿no?, son las mujeres de habla aymara. Y naturalmente los hijos de estos incas primordiales tenían que mamar la leche aymara del pecho de sus madres aymaras. ¿En qué área se hablaba el puquina? Toda la zona del altiplano, comenzando desde Arequipa, por el lado del Pacífico, y por el lado del oriente, el noreste de La Paz. Todo ese sector llegando incluso hasta Potosí, y por el lado del Pacífico hasta Tarapacá. ¿Y cuál era su origen? En términos lingüísticos, existe la hipótesis de que esta lengua pudo haber sido de origen arahuaco, o sea, habría tenido una procedencia amazónica. Hay vestigios, evidencias muy escuetas que demuestran que efectivamente pudo haber sido una lengua no andina. Por ejemplo, 5 vocales. Ninguna lengua andina tiene 5 vocales, solamente 3. El puquina tenía 5 vocales. 5 vocales.
tenía casi prefijos. Ninguna lengua andina tiene prefijos. Igual va a pasar con la lengua uro. La lengua uro, en el caso del uro, estamos con mayor seguridad incluso de que tuvo también un origen selvático, amazónico, emparentado con la familia Pano-Tacana. Esta lengua tiene prefijos. En el caso de Puquina, digo, parece que tenía prefijos y una serie de rasgos distintos a los de las lenguas estrictamente andinas, pero que también por su convivencia con el quechua, con el aymara, esta lengua también se andiniza. Usted señala que en Garcilaso hay palabras que utiliza que tienen un origen puquina, sí. Y que incluso la palabra Cusco sería de origen puquina. Ahorita pienso que es de origen puquina, pero pronunciada a la manera aymara. La palabra era Cotco, pero la T final pasa a ser S, Cosco, porque los hábitos articulatorios de la aymara impiden que puedan pronunciar sus hablantes las consonantes P, T, C, K, etc. en final de sílaba. Eso es una regla sistemática. Hasta la fecha no pueden decir fútbol, sino fútbol. El cusqueño es un quechua aymarizado en su pronunciación. Así es que estamos hablando pues del resultado de una serie de procesos, ¿no?, que tienen una duración de por lo menos 8 siglos, 9 siglos. Hay muchos términos puquinas metidos incluso en el castellano, ¿no? Bueno, claro, a través del quechua han pasado al castellano, ciertamente, sí, muchos. Justamente por esa situación es que se asumió que todo se podía explicar por el quechua, lo cual es un craso error. No basta tener una visión histórica en profundidad y uno se da cuenta que muchos de estos nombres que nosotros pensábamos que eran quechua, solo se pueden explicar por el puquín, ni pues siquiera por el aymara. Inti incluso es puquina. Es de origen puquín, yo no tengo la menor duda. Porque para un lingüista es demasiado sospechoso que la palabra anti, de donde viene ande, significa oriente. Es el sitio donde sale el sol, claro. Y sin ir muy lejos, la lengua mapuche tiene la palabra nti para decir sol. Entonces aquí estamos frente a palabras, una palabra en este caso que proviene de las lenguas amazónicas, pero pronunciadas a la manera quechua o puquina, ya no lo podemos decir, pero por lo menos están remodeladas. El quechua, que todo el mundo cree que nació en el Cusco, en realidad nació en Lima, ¿no? Bueno, en el caso del quechua, pues eso efectivamente ya se ha demostrado ampliamente que no puede proceder de la zona cusqueña. Porque ya sabemos que antes que el quechua estuviera ahí, se hablaba aymara, ¿no es cierto? Y antes de la aymara el puquina. Y todavía con los incas había llegado el puquina allí. De manera que no encontramos huellas, no encontramos presencia del quechua allí hasta por lo menos el siglo XII-XIII. Y es algo increíble que cómo hasta la fecha se trata de quechuizar los nombres aymaras. Te voy a dar solamente un ejemplo. Existe un pueblo en el Cusco, Machac Marca. Machac Marca en aymara significa pueblo nuevo. Pero como Machay es emborracharse en quechua, y Machac significa borracho, se ha interpretado ese nombre inofensivo, además hermoso, como pueblo nuevo. Claro. Se lo ha interpretado como quechua, pueblo de borrachos. Y entonces, claro, a nadie le va a gustar que el nombre de un pueblo se llame pueblo de borrachos. Señores, vamos a cambiarlo. Y lo están cambiando. Continuamos luego de la pausa.